Creo que cometí un grave error. O tal vez no. Déjenme los pongo un poco en contexto porque mientras voy por este camino con mi carrito a la compra, que parezco que voy feliz, pues no. Es uno de los momentos más difíciles en la cual me sentía totalmente desanimado ya que ella llegó en un momento en el que estaba un poco desanimado y fue un premio de un youtuber que la sorteó y voilà, me lo gané. Fue algo muy bueno y de ahí pasó a formar parte de la historia de este canal con la cual hemos crecido bastante durante estos últimos meses. ¿Y sabías que además hay una batalla campal en las redes sociales por saber cuál es mejor? A mí sinceramente me pasa un poco lo que le pasa a este hombre, de que al pasar de la Lenovo pasaba a la Steam Deck, sentía el cambio brusco que hay en la pantalla y la verdad se siente bastante incómodo, de que al tener Windows no tienes muchas complicaciones como si lo tienes en la SteamOS, que es muy bueno para la hora de jugar juegos que ya están en Steam, pero a la hora de jugar juegos como es el Call of Duty, que es la mayoría para lo cual jugamos nosotros este tipo de consolas, y aparte de eso las consolas retro, te daba mucho problema del anti-cheat y las dependencias de Windows. Adivina qué terminé haciendo. Subir un anuncio a una página de venta de segunda mano, en lo cual no tardó mucho en responderme una persona y ofrecerme rebajar el precio. Y después de ver tantas polémicas y de que estaba cogiendo absolutamente un montón de polvo después de haber sido una leyenda, Adiós, vaquero. decidí venderla. Y eso nos trae a este punto donde teníamos que despedirla como se merece, y aparte de eso, y más importante aún, es sacarle toda la información que tenía dentro antes de enviarla, que me llevó bastante tiempo porque tuve unos cuantos problemas, pero no sin antes hacer una sesión de juegos con él para recordar viejos tiempos, y esto es lo que pasó. Intenté jugar a juegos reto, también jugué a Halo y a Call of Duty, y la verdad fue una experiencia alucinante en ese momento porque traía recuerdos, ya que con ella sí que se puede jugar un poco más tranquilo por el tema del peso. Entonces es un punto a favor que la verdad Lenovo sí que debería haber adaptado el peso un poquito menos. Al margen de esto, como dice el refrán, todo lo bueno se acaba, y en este caso no es que se acabe, ya que evolucionamos hacia una nueva consola, así que vamos a empacársela y nos vamos a ir a enviársela, que era el proceso mucho más difícil porque la verdad enviar ese tipo de consolas por internet con todas las estafas que hay, de que te devuelvan la consola mal, que le cambien algo, que la rompan, o que directamente no digan que no han recibido la consola y termines perdiendo tu dinero y la consola. Me arriesgué bastante, lo admito, me arriesgué bastante, pero esto ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. Me sorprendió lo rápido que la gente la quiso comprar. Pongo que eso significa que no soy el único que le tiene mucho cariño a esta consola. Y me gustaría escucharlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué hubieran hecho en el caso que tuvieran las dos? Y si tienen las dos, ¿qué hacen? ¿Se quedan con las dos o directamente la venden? Yo, la verdad, necesitaba el dinero porque compré la Lenovo, que si quieren les hago un storytelling o les cuento de cómo fue que casi me salió a coste cero, o bueno, con esta venta me salió prácticamente a coste cero la Lenovo, por eso es que la tengo. Así que si les interesa cómo lo hice, por si en un futuro dejadme en los comentarios. Aparte de eso, ¿cuál se quedan ustedes? ¿Cuál tienen ustedes? Y algo que sí debo confesar es que durante el camino estuve pensando mucho esto. Y aunque todo iba bien durante el camino, me di cuenta de que me había olvidado la chaqueta. Y cuando salí y encontré la primera sombra en el camino, es cuando de verdad sentí el verdadero terror. Bosques encantados de Askechu, del pueblo Paleta, para luego terminar en nuestra querida oficina de policía a tomar un poco de aire. Y no les voy a mentir, siento de que el precio se devaluó demasiado de un año para otro, por eso sentía que era demasiado barato, ya que en el momento de salida creo que llegó a costar 700, 800 euros y ahora se vende por 100 y algo o 200. Las he llegado a ver bastante bajas de precio, pero evidentemente no con todos los accesorios que yo incluí.
por eso se vendió a eso. No sé a qué precio lo venden ustedes en sus países o Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Y para finalizar, como reflexión y como pensamiento, esto me hizo pensar un poco de que no debemos pegarnos tanto a lo material, sino recordar los momentos y las sensaciones que tuvimos para ti. Lo material no te va a dar nada, no es lo que te da la alegría como me dio en ese momento que recibí por primera vez este regalo y sobre todo esta consola, porque en ese momento tenía el PC roto, que ya hablaremos de eso, gracias a mis queridos amigos de Amazon que me enviaron un monitor un poco mal que me terminó rompiendo, vamos, una historia de cine, terminó rompiendo mi PC y me había quedado sin nada. Y gracias a esto pude editar videos, además de jugar y poder hacer incluso hasta directos hice con ella. Llevármela a otros sitios donde no tenía absolutamente nada y poder jugar tranquilamente mis partidas de Warzone y demás. Eso sí, no con la mejor calidad, pero trasteé bastante, me entretenía bastante. Y sumado a esto, quería dejarle como reflexión de que aprovechemos las cosas y no discutamos tanto de cuál es mejor, cuál es peor o cuál porque cada uno busca una cosa diferente. No todos aguantan el peso de la Lenovo, pero tampoco tienen el dinero de comprársela. Y la Steam Deck es más pequeña, pero es más cómoda para los que no saben mucho de PCs, porque en realidad en las dos hay que tocar muchos ajustes. Y para llegar a este punto, ya el punto final, solamente nos queda esperar de que llegue bien, de que le puedan dar una segunda oportunidad a este pedazo de consola y de que pueda recibir el dinero. Pero además de esto me sirvió para darme cuenta de que podemos disfrutar de las cosas pequeñas, como es estar sentado aquí comiéndome una naranja mientras mi carrito de la compra me mira. Henry Bowers, sígueme en Twitch y en el YouTube. Con cada like y cada follow nuestra comunidad crece. Henry Bowers,